Muy bien, queridos hermanos y hermanas, muy bienvenidos y bienvenidas todos a esta clase de la historia de la Biblia y sus traducciones. Gracias a Dios que nos ha permitido ir avanzando un poquitito para ir sentando las bases de lo que va a representar enfrentarnos al texto más maravilloso que el ser humano haya conocido a lo largo de su historia, poder adentrarnos en las páginas de la historia sagrada y de ir descubriendo y en muchos casos redescubriendo los planes de Dios, las formas tan distintas y a la vez para nosotros tan incomprensibles de cómo Dios ha ido guiando a su pueblo a través del paso del tiempo. Así es que antes de comenzar, hermanos, quiero que podamos orar, pero sé que nuestra oración siempre es encaminada al aspecto académico para que el Señor bendiga la clase, pero hoy quisiera orar por tres motivos. El primero es orar por nuestros hermanos y por el hermoso país de Colombia. Sé que están pasando por una convulsión social, política, que en todos los sentidos golpea, ¿no es cierto?, a ustedes, queridos hermanos de Colombia, y que bueno, por lo que escuchamos en las noticias, no es nada fácil la situación y creo que es importante que oremos por ustedes y oremos por el país de Colombia. Eh, También, hermanos, vamos a orar por eh, mi país. Hubo una tragedia en un desplome de una de las líneas del metro que ha enlutado realmente a México. Es como un signo de corrupción porque esa línea ya se construyó políticamente y desgraciadamente no se hizo bien. Y bueno, ha cobrado la vida de más de 25 personas y otras más de 70 que están hospitalizadas. Y bueno, México ha sentido este golpe, ¿no? Y también quisiera orar por mis compatriotas. Y el tercer motivo, hermanos, es que sigamos orando por la India. Hemos recibido noticias tanto de nuestros hermanos allá como de las noticias, ¿no es cierto? Y la situación difícil que están viviendo en cuanto a la pandemia. Tenemos muchos miembros de iglesia en la India. Sé por otros medios que en otras denominaciones hay muchos pastores que están muriendo, muchos líderes claves que están muriendo. Y, y bueno, es un país que necesita, ¿no es cierto?, el Evangelio y bueno, estemos orando por ello. Así es que quiero invitarles, hermanos, si ustedes me permiten, salirme un poco de la oración que hacemos al inicio de clase por nuestra clase, poder orar por estos tres motivos. Así es que les invito a orar, hermanos. Amado y buen Padre Celestial, creemos que tú tienes todo bajo control, que tu soberanía, Padre, está por encima de cualquier circunstancia que haya en nuestra historia y más allá de las decisiones políticas que el ser humano pueda tomar en perjuicio de los más desprotegidos. Padre, tú eres Dios grande, fuerte y poderoso. Y creemos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú sigues guiando la historia de salvación a través incluso de estos tiempos. Te pedimos de manera especial que bendigas todas estas necesidades que hemos mencionado, que bendigas a nuestros hermanos en Colombia, que tú, Señor, puedas proveer paz y que puedas ayudarles al país y a tu amada iglesia a esperar en ti, Señor, y que tú puedas poner orden en todo lo que está sucediendo. Te pedimos por las familias enlutadas de este accidente que hubo en México, Señor, bendícelos. Es un golpe muy duro para muchas familias y para un pueblo, Señor, para un país que siempre se duele cuando hay una tragedia de esta naturaleza. Te pedimos, Dios, por la India. Sabemos que es un país que hoy está siendo gravemente afectado por el tema de la pandemia. Sabemos, Señor, que
que hay muchas personas que están muriendo, que tu iglesia, Señor, también está en aquel lugar, tus líderes, tus siervos, tus pastores. Señor, te pedimos que los bendigas, los cubras con tu manto de misericordia y que puedas, Señor, traer la sanidad, no solo para la India, Señor, seguir trayendo sanidad para todas nuestras naciones, para nuestros pueblos, para nuestras familias, para nuestros hermanos y hermanas que en estos momentos están cursando este problema, Señor, de salud en sus pulmones por el coronavirus. Padre, rogamos que extiendas tu mano, que puedas sanarlos, que puedas confortarles, que tu santa paz esté con ellos y que tu gracia se manifieste abundantemente. Padre, escucha nuestra oración. Bendice a todos mis hermanos en todos los lugares donde ellos viven, en cualquier país donde ellos puedan estar, Señor, desarrollando su vida. Guárdalos, cuídalos, bendícelos y permite que en todo, Señor, tu santa mano pueda estar con tu amado pueblo. Nos sometemos a ti, Señor, y confiamos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres nuestro castillo y nuestra esperanza, nuestro escudo y nuestra salvación. Estamos, Señor, amparados en tu divino manto y sabemos, Señor, que harás tu santa voluntad. Bendícenos, Señor. Bendice esta clase, danos sabiduría para seguir entendiendo cómo este texto maravilloso de tu santísima voluntad ha llegado a nuestras manos y déjanos seguir asombrándonos y maravillándonos por esta forma extraordinaria que tú has hecho para preservar el texto bíblico. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por este tiempo de oración. Bueno, como lo comentaba en la última clase, hermanos, quisiera tomar algunos minutitos antes de seguir para saber si hay algunas dudas, algunas preguntas, si ha ido quedando claro hasta acá lo que hemos pretendido desarrollar en la clase. No olvidemos, hermanos, que estamos en las cuestiones preliminares, incluso muy generales, de lo que es el abordaje del texto bíblico. Y me parece interesante que siempre hagamos un alto y una pausa como para ir ordenándonos y haciendo que el conocimiento realmente vaya quedando en el pensamiento de ustedes y que su mente pueda ir diamagrando de manera clara o imaginando, si podemos usar esa palabra, de cómo el texto bíblico ha ido evolucionando. Si tuvieron la oportunidad de leer la lectura de apoyo que está en la plataforma, se pudieron escuchar al doctor Samuel Pérez Milos en su conferencia, que también está en la plataforma. Vamos a tomar un tiempito, hermanos, si es que hay alguna pregunta o si alguna duda, vamos a tomar este tiempo para contestar. ¿Alguien tiene algo, alguna pregunta, hermanos, hermanas? Sí, Abieser. Bueno, tengo la pregunta de si vamos a poder leer libros de historia que traten también de la Biblia. Tipo, si tengo yo la Biblia y no entiendo una palabra, la busco en un libro de historia. ¿Podemos hacer eso? Tipo, buscar en libros de historia para saber más. Sí, saben, gracias, Abieser, es una linda pregunta que viene a completar un poquitito como que la biblioteca más básica que ya hemos venido desarrollando. Eh, la clase pasada les hacía referencia de algunas versiones o traducciones de la Biblia muy buenas. Y ahora, por el comentario de Abieser, me parece muy importante que también tengamos lo que es ¿cómo es? Los diccionarios bíblicos. Los diccionarios bíblicos son muy buenos, hermanos, porque si alguna palabra
que aparecen en el texto bíblico, nosotros no llegásemos a entenderlas, el diccionario nos ayuda. No sé si yo tendría para compartir uno. Voy a checar si tengo en mi biblioteca digital algún diccionario bíblico. Si lo tengo, lo subo a la plataforma para que ustedes lo tengan, ¿no? Pero si no, sería interesante que puedan comprar un diccionario bíblico. Un atlas bíblico también es muy bueno tenerlo, hermanos, porque el texto bíblico se escribe en espacios concretos, espacios históricos, espacios geográficos que para nosotros son muy importantes poder ubicar. ¿Dónde estaba, por ejemplo, el reino del sur? ¿Dónde estaba el reino del norte? ¿En qué parte estaba situada Jerusalén? ¿Dónde salieron los israelitas de Egipto? ¿Dónde estaban las llanuras de Moab? ¿En qué parte del mundo, no es cierto, estaba Canaán, por ejemplo? ¿Cuáles son los lugares donde Jesús caminó? ¿En qué partes él se movió? Eh, si se movió solamente en la parte de Galilea, bajó a Jerusalén. En algún momento Jesús sale de los límites santos o del territorio santo y sube más al norte hasta, hasta Cesarea, que ya es más tierra gentil, ¿no es cierto? Hablar de los tres viajes misioneros de Pablo es muy importante saber, hermanos, cuando lleguemos al Nuevo Testamento y hablemos sobre los viajes misioneros de Pablo. Es muy importante tener un mapa y los atlas bíblicos nos ayudan a eso para que nosotros vayamos como recorriendo con el apóstol Pablo las distintas ciudades. Eso hace más cercano y más vivo el texto bíblico, no lo hace tan ajeno, no lo hace tan disperso, sino lo hace ya más real, más concreto. Y eso a nosotros también nos ayuda a entender un poquitito más de cómo fue escrito el texto bíblico. Entonces tenemos traducciones bíblicas, diccionarios bíblicos, atlas bíblicos y la bibliografía que ustedes tienen la voy a ir refrescando con algunos otros libros de autores muy buenos. Algunos son libros un tanto más densos, hermanos, porque son más técnicos los autores, pero son más o menos digeribles para nosotros. Y hay otros textos que son mucho más ligeros o livianos, diríamos. Eh, Son muy buenos los autores, hacen una exégesis muy seria, pero hicieron un gran esfuerzo para que al escribirlo, mortales como usted y como yo, podamos entenderlos, ¿no? Entonces, vayan de vez en cuando revisando la bibliografía, porque a medida que vayamos avanzando, voy a ir subiendo más libros, entonces eso también les puede ayudar para su biblioteca personal. Gracias, Avieser. ¿Alguien más, hermanos? No sé, hay de nada. Sí, Karina. Sí, más adelante vamos a tener la materia de interpretación bíblica, ¿no? Sí, es una materia que se llama hermenéutica bíblica, sí, o hermenéutica. Sí. Porque empecé a leer el Pentateuco y bueno, hay algunas cosas que me está costando interpretar o estoy perdida en el tiempo y bueno, entonces por eso, entonces quería hacer esa pregunta para más adelante. Sí, sí, gracias, Karina, gracias. Miren, cuando nosotros el plan de estudio que tenemos es que vamos a tener introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, e iremos por secciones que hoy tenemos en nuestras Biblias actualmente. No seguiremos el orden de la Biblia hebrea, sino el orden de la Biblia griega, que estaríamos hablando. Primero abordaremos lo que es el Pentateuco de manera muy general, no podríamos ir versículo por versículo de los libros, no terminaríamos en 3 años. Después iríamos a los históricos, después iríamos a los poéticos, luego a los sapienciales, luego a los profetas, y después nos iríamos a lo que son los evangelios,
lo que es la carta histórica o la epístola histórica, que es Hechos, las cartas paulinas, las cartas universales y terminaríamos con Apocalipsis. Es decir, el plan está trazado para que durante todo el seminario, despacito, vayamos abordando cada parte, cada historia y podamos ir ya en ese momento entendiendo ya algunas cosas, ¿no? De lo que leemos en el texto bíblico. Bueno, aprovechando la pregunta de Karina, hermanos, ¿quién ya se aprendió los 39 libros del Antiguo Testamento? Y quien ya se los haya aprendido, por favor, quiero que me los diga ahorita. Hermana Rosalba. Hermanos, buen día. Vamos a intentarlo. Bueno, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¡Ah, qué bien! ¡Bravo, bravo! Muy bien. Gracias, hermana Rosalba. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién más, hermanos? Hermana Zoraida. No quiere trabajar hoy el computador. Paz, mis hermanos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, José, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, espérenme. Ay, hermano, esas días pues ay, eso se me olvidaron. A ver, ¿qué le sigue, hermanos? Ayúdele, ayúdele a Zoraida. ¿Qué sigue? Miqueas. 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 Nahum. ¿Señora? Nahum. No. Espere, comienzo vuelvo y comienzo, porque yo me lo sé. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Dele. Deuteronomios. José, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esther, Job, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Nahum, Miqueas, Nahum. Habacuc, Abdías, no. Sofonías, Ageo. Habacuc, Sofonías, Ageo, Miqueas, Zacarías y Malaquías. Muy bien. Quédese tranquila, Zoraida, que a veces ahí en esos rollitos también uno se traba. Pero un aplauso para Zoraida, muy buen intento. A mí los tres del centro, los tres pequeñitos del centro no los puedo acomodar.
Está bien, está bien. Muy bien, bueno. Esta es una tarea constante, hermanos. Sí o sí se tienen que aprender los textos de la Biblia. Y hoy tendríamos otra clase donde sí o sí tienen que aprenderse algo. Pero lo vamos a ver en la clase. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no es así, pasamos a la clase. ¿No? Bueno. ¿Sí, Liti? Buen día a todos. Yo solamente quería preguntar, la lectura de la Biblia, que usted nos recomendó que tenemos que leer la Biblia para conocerla, ¿no? Bueno, yo estoy leyendo, siempre leí, pero bueno, empecé como de adelante y proseguir. Y mi consulta es, ¿cómo debemos leer la Biblia? ¿A la vez también meditar y ver sus anotaciones? ¿O debemos leer como quien lee? Si no han tenido un contacto primero con el texto bíblico, yo les aconsejo que lean solo por leer, válgase la expresión, ¿no es cierto? O sea, estamos no pensando espiritualmente, digamos, la lectura espiritual, ¿no? Sino ahora viene una lectura de interpretación y me parece que sería muy interesante al menos tener presente los sucesos más importantes que el texto bíblico tiene. Si no han tenido, hermanos, esta oportunidad de leer la Biblia, y sé que muchos tal vez de ustedes no lo han tenido, yo les aconsejo que lean solo como lectura, diríamos, lean así como va el texto, ¿no? Si alguien ya tiene cierta cancha para que tiene el texto bíblico y ya ha leído y conoce el texto bíblico, sí les sugiero que si tiene alguna Biblia de estudio, vaya viendo las anotaciones, los comentarios, vaya viéndolo, porque entonces eso va a enriquecer su conocimiento. Pero ya tiene la ventaja de que tiene el conocimiento de la generalidad del texto bíblico. Entonces, si no han leído la Biblia toda, hermanos, yo les aconsejo solo léanla, así como narrativa, que el texto bíblico principalmente del Antiguo Testamento es narrativa. Entonces, vos te enganchás. El autor sagrado tiene una facilidad de escribir que te enganchás. Vos empezás a leer el tema de los patriarcas y te enganchás con el sacrificio y luego el problema para encontrar a la esposa Isaac y luego el conflicto entre Jacob y Esaú porque le engañó al papá, el papá no veía, y luego la historia de los hermanos que venden a José, y luego que llega a Egipto. O sea, te vas enganchando y cuando menos sentís terminaste Génesis, ¿no? Entonces, léanlo en ese sentido, que sería muy importante. Ya cuando empecemos a abordar secciones por secciones, ahí ya estaremos profundizando más en el texto bíblico. Pero lean, hermanos, por favor, lean. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lean, por favor. Si no, no van a aprobar ni la clase, ni van a graduarse en el seminario y no entrarán en la vida eterna. Ya con semejante motivación, hermano, seguramente más de uno va a leer el texto bíblico. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, nosotros nos quedábamos, hermanos, en estos datos interesantes que habíamos mencionado acerca de los manuscritos más antiguos que se tienen de las obras clásicas, de los grandes filósofos que el pensamiento de ellos ha venido a establecer, ¿no es cierto?, la conducta, la reflexión y el conocimiento de Occidente, que son los grandes autores griegos, y seguramente ellos en su deseo de poder compartir ese conocimiento filosófico, escriben sus obras. Y bueno, en esta primera lámina vimos los lapsos de tiempo que existen en estos escritos y que nadie dudaría, ¿no es cierto? Nadie dudaría, o al menos hasta ahora nadie duda,
de lo que tenemos escrito por Platón sea de Platón, y nadie duda que lo que tenemos escrito de Aristóteles sea de Aristóteles. Realmente hoy se da como verdad y se enseña como verdad. Pero cuando nos adentramos a lo que es el aspecto del tiempo que pasa entre que fue escrito y la copia más temprana que se tiene, hay mucho tiempo, mucho tiempo. Lo menos son 750 años, ¿no es cierto?, de tiempo, y lo más son 1400 años. Es decir, es muchísimo tiempo que pasa entre ellos y el número de copias es evidentemente significativamente menos de lo que nosotros tenemos del texto bíblico. Y dijimos que Sófocles tenía un poco más de 100 copias. Cuando hablamos entonces de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, nos remontamos a la primera parte del segundo siglo de los hechos que acontecieron, ¿no? Y si consideramos, hermanos, que la inspiración divina se cierra a finales del primer siglo, las copias que tenemos escritas ya en el primer cuarto del segundo siglo, para nosotros nos ayuda a saber, ¿no es cierto?, cuál es esta verdad que ha venido desarrollándose. El lapso más lejos que tenemos, ¿no es cierto?, de la copia más temprana es de 290 años con el Código Sinaítico, y el Código Vaticano tenemos 265 años de diferencia, y tanto el fragmento que tenemos del manuscrito Ryland como de Bodmer, los fragmentos que tenemos, y si los comparamos hoy con el texto actual que nosotros manejamos, concuerda correctamente. Entonces, eso nos hace creer, hermanos, que el texto que hoy tenemos en nuestras manos y que lo leemos es un texto totalmente confiable, ¿no? Y me parece que esta parte del autor, que ahí fue donde quedamos en la última clase, nos da la certeza, hermanos, de que la multitud de copias de manuscritos en porciones del Nuevo Testamento son mucho más grandes, diríamos, que cualquier otra copia, otro manuscrito de otra obra secular. Y la verdad que eso es algo totalmente importante, ¿no es cierto?, de mencionar. Bueno, entonces, hasta aquí cerramos, hermanos, un poquitito este punto. Y este diagrama es muy sencillo, lo escogí si tuvieron la oportunidad de leer la lectura de apoyo, sale de allí. Me parece interesante el diagramita, que es muy sencillo, pero nos ayuda a entender muchas cosas. Bueno, las Biblias modernas, hermanos, son traducidas evidentemente de los manuscritos antiguos existentes. Y recordemos, hermanos, que el más existente o los más completos es el Sinaítico y el Vaticano, ¿no? Pero esos manuscritos, desde los Hechos, aquí donde está mi cursor, aquí donde dice Jesús, ¿no? El primer siglo de la era cristiana, acá donde empieza la flechita, aquí es donde ocurrieron los hechos históricos del paso por Jesús, del paso de la vida del Señor Jesús, su nacimiento, su formación en Nazaret, en Galilea, su ministerio de 3 años y su muerte y ascensión. Entonces, en esta parte que nosotros tenemos acá, ¿no?, es donde se suscitan los hechos históricos que van a venir, hermanos, a desarrollarse mucho más en este cuadrito que está acá, este cuadrito que dice Nuevo Testamento original, porque es en esta etapa, después de que Jesús resucita y demás, es en esta etapa en donde empiezan a redactarse los primeros escritos. Estamos hablando, hermanos, de
un proceso de aproximadamente 60 años, 70 años. Los más liberales lo ubican en un proceso de casi 120 años, el proceso de la producción y de la escritura de lo que hoy nosotros tenemos o conocemos como el texto bíblico. Bueno, eso está en este cuadrito. Y en este cuadrito, hermanos, es acá donde encontramos a Marcos escribiendo Marcos, a Juan escribiendo Juan, Mateo escribiendo Mateo, Lucas escribiendo Lucas. Y en esta etapa tenemos los escritos del apóstol Pablo y finalmente Apocalipsis, que creemos que es el último escrito de la palabra que se escribe. Este proceso, hermanos, ¿no? Viene acompañado hasta el año 325. Aproximadamente, hermanos, del siglo II al siglo III, a este periodo, aunque aquí no está escrito, ojalá lo estén siguiendo con el cursor, de este periodo donde están los autores originales de los textos bíblicos y ya mueren, ¿no es cierto? De este tiempo a donde dice Constantino 325, se le conoce como la era post-apostólica. A este cuadrito que está acá se le conoce como la era apostólica, porque es acá donde viven los apóstoles históricos, los originales, diríamos, y cuando ellos mueren, dejan a sus discípulos, porque cada uno de ellos desarrolló el tema del discipulado, porque eso fue lo que Jesús les enseñó. Entonces ellos también hacen sus discípulos y esos discípulos son los que se convierten, la iglesia o la tradición los llamará como los padres de la iglesia, los padres de la iglesia. Esta etapa entre la muerte de los apóstoles acá hasta la etapa de Constantino se le llama la iglesia posapostólica, liderada principalmente por los padres de la iglesia. Ya lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Y es muy interesante, hermanos, cómo los textos bíblicos de esta parte hasta Constantino, ¿no es cierto?, fueron, ¿cómo decir? Fueron salvaguardados de la influencia que pudo tener la iglesia imperial. Acuérdense, cuadrito azul, época apostólica. Del cuadrito azul hasta Constantino, época posapostólica o padres de la iglesia. Y es en esta etapa, en el 325, cuando se hace la fusión del Imperio Romano a través de Constantino con la iglesia, es que se le llama como la iglesia imperial. Y la iglesia imperial o la iglesia romana vendrá hasta nuestro día, hasta hoy, ¿no es cierto? La iglesia romana vendrá porque se constituirá a partir de esta fusión que hace el poder en turno, que es Roma, con el cristianismo, ¿no? Entonces, mucho se ha dicho, hermanos, que los libros que nosotros tenemos del Nuevo Testamento tuvieron que ver básicamente por el Concilio de Nicea, convocado por Constantino, y se cree, hermanos, que en ese concilio se eligieron los libros que habrían de ser considerados como inspirados, el famoso canon del Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros miramos este diagramita, nos damos cuenta, hermanos, que la producción del texto bíblico e incluso el uso que hacen los padres de la iglesia durante este tiempo está muy ajeno a la iglesia imperial o a la iglesia romana o a la iglesia católica romana. Por lo tanto, hermanos, el concilio de Nicea no es quien elige, o no es Roma, o no es la iglesia católica, quien elige cuáles libros conformarían el Nuevo Testamento. Básicamente lo que hace el concilio de Nicea va a ser lo mismo que hará el concilio de Jamia en el año 80-90 de la era cristiana, para solamente ratificar los escritos que ya la misma iglesia había considerado como texto sagrado. Es decir, no es que en esta época se hayan elegido o se hayan dicho, bueno, como dijo la obra de Dan Brown en esa
película que la verdad a mí me gusta mucho, hermanos. Yo veo Código Da Vinci muchas veces, pero la verdad que lo veo solo para entretenerme. Jamás le he creído nada a esa película, pero está muy bien armada. Donde dice que, bueno, parece ser que echaron los libros que había, los echaron al aire y los que cayeron en la mesa eran los que eran considerados o tocados por el Espíritu Santo y esos eran los que iban a ser el canon del Nuevo Testamento. Pero nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la realidad, porque resulta que en esta época, mientras en este cuadrito se crean el texto bíblico, los padres de la iglesia ya los reconocen como textos inspirados. Ya vamos a ver algunos de los requisitos que se tomaron en cuenta para determinar en la iglesia cristiana, insisto, no romana, no católica, en la iglesia cristiana, qué requisitos o parámetros tomaron para determinar que los libros eran inspirados por Dios. Y adelanto solo un requisito que tomaron en cuenta para poder determinar que el libro era inspirado es que haya sido escrito por un apóstol histórico, un apóstol muy, muy cercano a Jesús, o que haya sido un discípulo de los apóstoles, alguien que haya escrito en nombre de los apóstoles, ¿no? Esa fue como el criterio más fuerte que se utilizó en los padres de la iglesia para determinar que esos escritos eran inspiración divina, porque era una línea muy cercana con Jesús, ¿no? Por eso es que miramos dos casos muy emblemáticos. Primero vemos, por ejemplo, a Marcos. Marcos no fue discípulo de Jesús, hermanos. Se ubica, ¿no es cierto? El Evangelio de Marcos. Marcos no fue discípulo del Señor. Ni conoció a Jesús tampoco. Pero Marcos, hermanos, está muy ligado en la tradición bíblica a Pedro. Y entonces Marcos lo único que hace es escribir las memorias del apóstol Pedro en Marcos. Algo muy lindo, muy interesante. Ya si nos toca verlo cuando abordemos evangelios sinópticos, poder verlo. Y si se dan cuenta, el otro ejemplo, tenemos en las epístolas paulinas, ¿no? En las epístolas de Pablo. Pablo defiende muchas veces su ministerio, porque dice, bueno, yo no soy como esos grandes apóstoles, pero a mí el Señor Jesús se me apareció. Entonces, me perdonan, me disculpan, yo no estuve con Jesús, no fui discípulo de ninguno de ellos, pero a mí el Señor Jesús en persona, por eso es que él muchas veces revive el momento de su conversión, muchas veces, porque él quiere darle autenticidad a su apostolado. Entonces, eso, hermanos, ha hecho que el texto bíblico que hoy nosotros tenemos no sea parte de esta historia de que fue el Concilio de Nicea, que fue Roma, que fue la Iglesia Católica quien eligió qué libros tendrían que ser. No existía la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica existe recién hasta el 325 y bueno, ahí después se fue consolidando ya mucho más. Y en este tiempo, hermanos, tanto del año 500 o del siglo IV, V, hasta el siglo IX, X, es aquí donde se tienen el mayor número de copias de los manuscritos que se dieron en esta época, ¿no es cierto? Y que se vinieron escribiendo, reescribiendo, copiando, y entonces llegamos a este número de casi 24,000 copias de manuscritos más antiguos que datan entre el año 100 y 300. Fíjese, de acá, de este cuadrito, donde está el cursor, hasta Constantino. Esta es las copias más antiguas que tenemos y eso hace confiable el texto bíblico y que no creamos que fue manipulado por algún poder político o religioso.